Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Estoy terminando de ubicar todo y ya vamos a dar comienzo a la catequesis. ¿Sí se escucha bien? Bueno, perfecto. Voy a dar 3 minuticos más para esperar que se conecten otro poquito de personas y empezamos. Bueno, ya van 24 espectadores, estoy viendo a Adriana Franco, Berta Oliva Benjumea, Diana Posada, Laura María Velázquez, Natalia San Miguel Arango, Paulina Gómez, Felipe Pavón, Diana Posada. Qué rico que estén acá. Ya en un momentico me voy a presentar porque muy probablemente la mayoría no me conozcan. Y les voy a contar qué tema vamos a ver hoy. Manuela Meneses. Qué rico. Bueno, voy a ir empezando con la introducción. Como sabemos, vamos a hacer primero unas oraciones para poder empezar esta catequesis, para que nos acompañe el Espíritu Santo, para que todo lo que podamos, lo que yo pueda transmitirles y lo que ustedes vayan a recibir hoy, se quede en sus corazones y se haga realidad en sus vidas. Entonces, vamos a empezar leyendo la oración al Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo excesivo. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos para la segunda lectura, que es Ave María Estela. Salve estrella del mar. Salve estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen. Feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzamos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, de la luz de quienes no ven. Da luz a quienes no ven. Ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes.
muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo, soberano, y al Espíritu Santo, y danos a las tres personas un mismo honor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, para mí el dar esta catequesis ha significado mucho. Yo no sé si ustedes han escuchado o alguna vez les ha tocado preparar un tema en el que de pronto no se sentían listos para darlo, pero una vez se sientan a prepararlo se dan cuenta que es un tema que les gusta, del que se pueden apoderar y que definitivamente abre la puerta para que esas cosas de las que vamos a empezar a hablar se sigan haciendo realidad en nuestra vida, se hagan realidad en la vida de los demás y que definitivamente es maravilloso empezar a hablarlas. Entonces, sabemos que la catequesis se divide, bueno, la consagración se divide en tres partes y que en este momento estamos viendo, perdón, cuatro partes, y que en este momento estamos viendo el conocimiento de sí mismo. Vamos en el día 9 y hoy es para mí uno de los temas que más me llamó la atención, que más me movió, del que más quería saber, el que más quería entender, que es la tentación y el pecado. Yo les cuento que llegué a esta consagración siendo completamente escéptica en todos estos temas. Nunca tuve una formación en el colegio de esto, siempre tuve una vida muy fría, no iba ni a misa ni nada, y esta parte era la que más o recelo me causaba, pero a la vez tenía más intriga de saber. Entonces, de pronto para las personas que apenas están empezando a recorrer este camino, que de pronto nunca han tenido como un acercamiento con todo el tema de Dios, de la confesión, de la iglesia, este es un tema que los pone como alerta o también es un tema que los tiene inquietos. Entonces, lo que quiero decirles es que aquí empieza como a abrirse la puerta de empezar verdaderamente a conocerme, no como persona, sino no solo como persona, sino a reconocer todas mis debilidades y a reconocer en dónde está la fortaleza que me va a dar Dios, que me la da solamente Dios para salir adelante. Entonces, hoy vamos a hablar de la tentación y el pecado. Vamos a empezar hablando por qué Dios permite la tentación, qué significa el pecado en la vida de los hombres, cómo pecamos, de qué nos aparta el pecado, qué pasa con el pecado, cómo estoy en pecado mortal, qué es un pecado venial, cómo salgo del pecado y qué significa estar en gracia de Dios. Entonces, esto es un camino que lo vamos a ir llevando desde lo más maluco hasta lo que hace que sintamos un placer y una satisfacción demasiado linda y que nos la regala Dios. Entonces vamos a empezar hablando sobre por qué existe el pecado en nuestras vidas, o sea, cuál es el valor. Hay tres cosas que nos regala el pecado, ¿cierto? Lo primero es que tenemos que saber que nos enseña a estar atentos para evitar el mal y que nos hace reconocer que necesitamos de Dios para ser fuertes. ¿Listo? Nos ayuda a entender la importancia para que Dios es el que sea el que obre en mi alma y la de todos los que me rodean. Me enseña a ver mis debilidades, me enseña a humillarme ante Él para así enfrentarme, para así enfrentar todo esto y saber responder ante la tribulación y la tentación. Entonces, ¿qué es la tentación? Empecemos desde ahí. La tentación es algo que ninguno de nosotros puede evitar, la tenemos todo el tiempo. Yo creo que a lo largo de esta primera parte del conocimiento de nosotros mismos, hemos empezado a conocer algunas palabras, ¿cierto? ¿Qué es tentación? ¿Qué es pecado? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es la carne? ¿Cómo así que la carne? ¿Qué es el mundo? Y ya empezamos como a darnos cuenta que no se trata simplemente de palabras que están allá súper espirituales y súper profundas, sino que verdaderamente hoy tenemos aquí algo que nos distrae de una vida eterna, un mundo que nos pide un montón y nos otorga un montón de necesidades y que nos distrae del verdadero sentido que es la vida eterna, ¿cierto? Entonces, la tentación
llega en muchas formas y es la incitación al pecado. Esa tentación puede venir de 3 enemigos espirituales. Espero que estén apuntando. El primero es el mundo. El segundo es el demonio, que es el principal enemigo de tu alma, ¿cierto? El mundo te distrae. Y el tercero es la carne. Y recordemos que en la carne está algo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es eso a lo que yo tengo tendencia a, ¿cierto? Por ejemplo, si en mi familia, no sé, mi abuelo, mi abuela fueron diabéticos, mi tendencia es a ser diabética, ¿cierto? Entonces, digamos que en la concupiscencia se basa pues también en el pecado, ¿cierto? Entonces, puedo ser más propenso a ciertos pecados que a otros. Bueno, entonces, no es, cuando nosotros sentimos una tentación, el sentirla, el vivirla, el estar enfrentándola, eso no es pecar. Listo, hay 3 pasos para que esto sea un pecado, ahorita se los voy a dar. Pero es muy claro tener en cuenta que cuando yo estoy siendo tentado, eso no significa que ya pequé. Listo, para el pecado tenemos 3 pasos. Primero, llega la tentación y yo tengo un primer pensamiento. Yo pienso en esa tentación y digo, uy, qué rico, ¿cierto? Luego empieza la imaginación, es como que ese primer pensamiento incita a que yo empiece a imaginarme cosas que le generan placer a mi cuerpo cuando es en concupiscencia o que yo deseo algo que me llena como esa necesidad vacía que está en el mundo o que el demonio está tentando para condenar mi alma, ¿cierto? Entonces lo primero es el pensamiento, lo segundo es la imaginación, lo tercero es la delectación, o sea, ya el movimiento, la acción como tal, o sea, el placer de los sentidos. Usualmente nosotros pecamos para darle placer a esos sentidos, para llegar a eso que queríamos, ¿cierto? Y por último es hacerlo conscientemente, ese consentimiento de eso que ya hice. Ahí ya es pecado y es ahí cuando yo caigo en la tentación. Pero entonces recordemos, y lo voy a repetir muchas veces, que el tener la tentación no es pecado. Cuando lo aceptamos, lo complacemos y lo hacemos de forma voluntaria, ¿cierto? Ahorita voy a hablarles de qué es el pecado mortal y ciertas cosas para que nosotros entendamos cómo es que se empieza a agravar cada vez que nosotros empezamos a pecar. ¿Listo? Bueno, muchas veces las continuas tentaciones se convierten en una fuente de tormento y sufrimiento para las personas que empiezan un camino de conversión. ¿Cómo así? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y sobre todo en las últimas transmisiones que hemos tenido, que se ha hablado tanto del pecado, porque obviamente en esto se centra la primera parte, que es el conocimiento de sí mismo, y es que ya conozco más, ya sé qué son las concupiscencias, ya sé cuáles son mis cadenas ancestrales que en mi familia se ven, sea la avaricia, sea el orgullo, sea la vanidad, y me doy cuenta que yo tengo tendencia a ese pecado. Y desde que me di cuenta, es como que más duro empieza a golpearme el mundo, las situaciones de la vida, la carne, a pedirme que caiga otra vez en esa misma situación que ya me di cuenta que es algo muy duro para mí de combatir. Eso pasa porque cuando nosotros estamos en un camino de conversión, al enemigo no le gusta que nosotros empecemos y por eso ataca con más insistencia a las personas que empezamos un camino de conversión. De hecho, las ataca con más insistencia que las que ya están en pecado, sobre todo en pecado mortal. Hay un escrito de San Ignacio, si no estoy mal, que me sorprendió muchísimo leerlo, lo voy a buscar para leérselos, porque yo dije, pero ¿y esto cómo puede ser? Pues si yo estoy en un camino de conversión y se supone que yo estoy con Dios, ¿por qué voy a ser más atacada? Entonces resulta que en ese escrito, San Ignacio, si estoy mal con el santo ya les digo, decía que él había tenido una visión en donde tenía un pueblo entero que estaba siendo tentado por un solo demonio y que en cambio a una persona que estaba en proceso de conversión la estaban atacando hasta 7 demonios. Y que cuando él preguntó por qué, le respondieron, lo que pasa es que cuando yo tengo un grupo de personas que están en pecado, es mucho más fácil porque ellos mismos se llevan a pecar entre ellos mismos. Mientras que una persona que está en proceso de conversión ya está siendo tan consciente que yo tengo que ser más insistente en que él caiga.
Eso a mí me dejó impresionada, porque muchas veces cuando empezamos el camino de conversión y empezamos a conocer los pecados, pensamos que ya no estamos siendo tentados. O empieza a pasar que sentimos, no, pues yo no me voy a confesar, yo de verdad siento que ya no estoy siendo tentado. Y muchas veces eso pasa porque empieza a llenarse en nosotros una soberbia, ¿cierto? Puede haber varios tipos de soberbia que estemos dependiendo en el nivel que estemos de creencia en este momento, ¿cierto? Muchas veces sentimos como rechazo a los mandamientos y decimos como que este sí lo aplico, este no lo aplico, este sí lo aplico, este no me conviene, y los vamos acomodando como a lo que nosotros queremos, pero ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y empezamos a pensar que no estamos tentados. Y cuando sentimos eso, tenemos que estar muy alertas porque estamos siendo engañados y podemos caer mucho más fácil en pecado. Listo. Tenemos que saber una cosa. Si Jesús, que es el santo de los santos, padeció las tres tentaciones, mundo, el demonio y la carne, ¿cuánto más nosotros que somos la debilidad misma? Listo, seamos conscientes, empecemos como a ser más conscientes de nuestra debilidad para empezar a ver muchas cosas que nos tientan todo el tiempo. Listo. Al enemigo le interesa más entorpecer a aquellos que están en el camino de la conversión que a aquellos que están en la esclavitud del pecado. Entonces, ¿para qué permite Dios que seamos tentados? Hay varias razones súper importantes, son tres razones por las que Dios lo permite, porque decimos, bueno, pero si el pecado es la perdición de mi alma, el pecado hace que Dios no esté feliz conmigo, porque Dios lo permite. Si Dios es todopoderoso y nos quiere con Él, porque Dios permite la tentación en mi vida, de hecho que yo caiga en pecado. Y tenemos que tener algo muy claro, y es que la divina providencia, que es ese Dios que todo lo ve, todo lo sabe y sabe para que tú estás preparado, permite esas tentaciones y algunas veces que sean muy fuertes hasta que tú caigas, para que tú seas consciente de la grandeza y necesidad que nosotros tenemos de Él. Para que, primero, ¿para qué lo permite? Para que confiemos en Él. Cuando tenemos esa tentación y nos damos cuenta que somos tan débiles que solos no podemos contra esa tentación, nos damos cuenta que hay algo más fuerte que nosotros a lo que debemos acudir para poder combatir esa tentación. Porque Dios no la pone si no sabes que tú la puedes vencer, ¿cierto? Para hacernos conscientes de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal, falta de fuerza. Listo. Y llegar así a una humildad, es decir, humillarnos ante Él y decirle, en esto no puedo, no soy capaz sin ti, ayúdame tú. Y por último, que fue algo que me gustó mucho, es para que seamos más comprensivos y misericordiosos con los débiles y de poca resistencia. ¿Por qué me gusta esto? Porque sabemos, cuando vimos el día en el que juzgábamos, el de ves, como ves la paja en el ojo ajeno, pero no sacas la que está en el tuyo propio, me lleva a esta parte de por qué permite la tentación en el pecado. Yo no sé si la tentación ante nosotros. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me he preguntado por qué hay tantos pecadores y por qué los debemos mirar juzgándolos si nosotros somos igual de débiles en otros aspectos. Y muchas veces esas personas que están pecando no están pecando por maldad, sino por debilidad. Cuando nosotros entendemos que nosotros también somos débiles, que hay muchas cosas que nosotros no podemos combatir, es donde nos volvemos más humildes y misericordiosos con el prójimo. Y empezamos a entender y a ser mucho más perceptivos a la vida de las otras personas para empezar a ayudar, ¿cierto? Bueno, espérenme que estoy leyendo las preguntas. Ok. Venga, pues aquí. Bueno, hay algo que también es muy importante saber sobre las tentaciones, y es que cuando empezamos a batallar las tentaciones de la mano de Dios, empezamos a darnos cuenta que a medida que las vencemos nos empezamos a volver más resistentes y más fuertes ante ellas, ¿cierto? Esa es la otra razón por la cual Dios nos fortalece en esa parte espiritual a través de las tentaciones.
Vamos a hablar de 3 cosas que yo sé que hoy nos van a ayudar mucho, a mí me sirvieron mucho y es algo que hoy todavía aplico y quiero contarles también cómo fue mi experiencia personal en todo este proceso. Y es cómo vencer las tentaciones en los 3 momentos, antes, durante y después de las tentaciones. ¿Listo? Entonces, antes, cuando estoy tranquilo, que nada ha pasado, que siento que no me está tentando nada, no debemos bajar la guardia. Es en ese momento donde más debemos orar, donde más debemos rezar y donde el alma tiene que estar vigilante. Empezar a darse cuenta, este es mi detonante, esto me hace sentir envidia, esto me hace sentir orgullo, esto me hace caer en avaricia, esto me hace caer en gula, y así yo voy a estar más propenso a evitar esas situaciones que me hacen caer en pecado, ¿cierto? Que no pueda combatir las tentaciones. Listo. Lo segundo, en el antes, es huir de esas ocasiones de pecado. Si yo sé que eso me tienta, allá no voy a ir. Y por último, depositar la confianza en Dios y en la Virgen. Cuando yo empiezo a orar y cuando empiezo a rezar y a evitar esas situaciones de pecado, pero que definitivamente ya no pude evadirlas más, tenemos que confiar en que Dios y la Virgen nos van a ayudar. Hay algo que yo hago mucho cuando estoy en el pecado de como propenso a la ira o a estar como a juzgar a alguien, inmediatamente me pongo a rezar Padre nuestro y Dios te salve. Es algo que a mí me ha servido, tratando de mostrarle y de decirle a mi alma, aquí están Dios y la Virgen. Puede que tú estés sintiendo esto y que tú no puedas controlar esta situación, pero habla con ellos. Y probablemente esté pensando en otra cosa completamente diferente, pero lo único que hago es llevar mi mente y mi corazón a ellos. Eso es algo que a mí me ha funcionado, espero que a ustedes les sirva, porque de verdad ha sido espectacular para evitar esas tentaciones, para no caer en las tentaciones. Durante la tentación, hay una cosa que podemos hacer y es resistirla con energía apenas se produzca esa tentación. De 2 formas. La primera es haciendo lo contrario a lo que la tentación propone. Por ejemplo, voy a hablar mal de una persona, voy a juzgar a una persona, voy a hacer comentarios que no construyen la imagen de esa persona. Lo que hago es empezar a decir cosas buenas de esa persona. Ese es uno de los métodos para no caer en esa tentación. Lo segundo es distraer mi mente, es inmediatamente empezar a hacer algo que ponga mi mente en otra cosa. Listo. Este segundo paso es muy eficaz contra los pecados de fe y de pureza, porque hacen que mi mente se desconcentre de mi cuerpo y pueda yo empezar a hacer cosas que sí construyan algo para fe y pureza en mi vida. Listo. Después de la tentación, si caíste o si no caíste. Si caíste, humildemente, dale las gracias a Dios por haberla superado. Porque si tú la superaste, muy probablemente no fue obra tuya, sino que fue obra y fuerzas de Dios que te dio para que te volvieras más fuerte en una próxima tentación. Pero si caíste, aprende de ella, aprovecha la lección para la próxima vez que vengas a tentación. Confiésate, luego vamos a hablar de eso, y empieza de nuevo, párate. O sea, no hay algo que le guste más a Dios que ver que caíste, pero te paraste, te fuiste, te confesaste y volviste, porque estás batallando para estar en su camino siempre. ¿Listo? Bueno, eso es la tentación, así es como las podemos combatir. Pero vamos a hablar de algo que pasa cuando las tentaciones nos vencen, que es el pecado. ¿Listo? ¿Qué pasa? La tentación te está rodeando y está tu alma, y tú le abriste esa puerta al pecado. Cuando tú permites que esa tentación pase por la puerta a tu alma, el pecado se aloja allí, tú te vuelves esclavo de ese pecado. Por eso ustedes ven que personas, por ejemplo, que caen, que están todo el tiempo viendo pornografía, pareciera que ya no pueden dejar de verlo. Vuelven y caen, y él empieza a sembrarse cada vez más profundo y nos vuelve mucho más débiles. ¿Listo? Entonces, el pecado en sí es el gran asesino del alma. Nosotros sabemos que un día aquí nos vamos a morir, que esta vida es un ratico. Yo creo que hoy con todo lo que estamos viviendo somos mucho más conscientes de todo esto y por eso tantas personas llamadas a querer escuchar, hacer y saber de esta consagración, ¿cierto? Entonces queremos entender el pecado, ¿cómo así? Si la vida aquí es un ratico, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hubo un mensaje
de la Virgen María en Medjugorje. Quienes no lo hayan escuchado, busquen una película que se llama Tierra de María para que conozcan qué es Medjugorje. Medjugorje es un lugar que queda en... ¿Cómo? Cracovia. No, se me va el nombre en este momento. Ay, no. Bueno, ay, se me fue. Bueno, Medjugorje, ahorita les mando la información, busquen Tierra de María y van a saber que es un lugar donde hoy en día se aparece la Virgen María y da unos mensajes cada cierto tiempo. Y hubo un mensaje que a mí me tocó mucho, lo escuché en una de los videos de YouTube que dio una persona que vive allá y decía que cuando leyó ese mensaje le cambió la vida y a mí me pasó lo mismo porque ella decía en el mensaje, la Virgen decía en el mensaje, cuida muy bien tu alma porque es lo único que tú te vas a llevar al cielo. Y muchas veces queremos aquí en la tierra tener la mejor, Bosnia, gracias, tener la mejor casa, tener el mejor carro, tener la mejor ropa, no repetir la pinta de la ropa por ahí en un mes o por ahí en 2 meses, queremos tener el pelo espectacular, pero cuando tú te vas para el cielo, tú eso no te lo llevas, lo único que tú te llevas es tu alma. Y la única forma para que tú cuides tu alma es evitando el pecado, o batallando contra el pecado, o pecando y volviéndote a parar. Cuando tú te mueras, ¿cómo está tu alma en ese momento que tú te vayas para el cielo? Si es lo único que te vas a llevar. Cuando nosotros pecamos, estamos cortando con la gracia de Dios. Imagínense que ustedes sobre su cabeza tienen un hilo de comunicación que va al cielo. Y por ese hilo es por donde ustedes tienen la comunicación directa con Dios. Él escucha lo que ustedes ponen en oración y Él responde a esas oraciones de diferentes formas, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, literalmente estamos cortando ese hilo de comunicación con Dios. Y pecar es elegir ser dioses de nuestra propia vida. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre esa historia, ¿listo? Es el peor mal para cada uno de nosotros, porque sabemos que aquí tenemos enfermedad, crisis económica, sufrimiento. En este momento tenemos un montón de preocupaciones por todo lo que está pasando en el mundo y sabemos que tiene repercusiones, pero finalmente todo eso tiene solución. Pero en el momento en que nosotros morimos y morimos en pecado mortal, el alma se va para un lugar donde estamos privados por completo de la gran felicidad y del amor de Dios. Por eso es tan importante hoy empezar a plantearnos qué es lo que está en el centro de nuestra vida. Si en el centro está Dios, por más tribulaciones que estemos pasando, estamos tranquilos y felices de saber que si en algún momento Él viene por nuestra alma se tiene que ir ya para allá, vamos a estar con Él, ¿cierto? Entonces, el pecado es el deseo de hacerse dioses de nuestras propias vidas y nosotros únicamente pecamos contra Dios. Y los 10 mandamientos están ahí por algo. Ahorita les estaba hablando que cuando escuchamos los 10 mandamientos empezamos como como a colarlos, como a filtrarlos. Este sí aplica para mí, este no, este sí, este no. Y yo les digo, cuando yo empecé este tiempo de consagración, hace más o menos 2 años ya, a mí me pasó eso. Porque a veces uno dice, pero esto no le hace mal a nadie, pues yo no le estoy haciendo mal a nadie haciendo esto, ¿qué importa? A la que me estaba haciendo daño era a mí misma, ¿cierto? Y empecé a entender y le pedí la gracia a Dios que me permitiera cumplir esos 10 mandamientos. Entonces hoy quiero que sepan que vamos a hablar de los 10 mandamientos también muy poco, pero que cuando vayan y los lean, muchas veces uno lo lee y dice, pero pues, a ver, estamos en pleno siglo XXI, eso ya no, eso pues están chapados a la antigua, no sé qué. Sí, pero piensen que eso que está ahí escrito no está escrito para la satisfacción de tu cuerpo ni de tus placeres, está escrito para la salvación de tu alma. Y si tú quieres que esos 10 mandamientos se cumplan en tu vida, lo mejor que yo te puedo decir es, pídele la gracia a Dios y la intercesión a la Santísima Virgen María para que esos 10 mandamientos los puedas cumplir en tu vida. Y lee muchas de las cosas que están en la Biblia, dicen que para las personas que cumplan los 10 mandamientos y que se esfuercen en cumplirlos y en ir tras ellos, llevar su vida bajo su palabra,
tiene un montón de promesas y son promesas muy lindas en vida y luego de la vida. Bueno, a la vida eterna, el paso a la vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo peco, me estoy haciendo Dios de mi vida, me estoy creyendo la diosa de mi vida. Sabemos que mi libertad, o lo que sabemos hoy en el mundo, es que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. ¿Qué tal si nosotros decidiéramos eso en las normas de tránsito? No, lo que pasa es que a mí no me da miedo andar a 180 kilómetros por hora. A mí no me hace daño. Yo voy bien y llego rápido. De hecho, me estreso menos. Pero ¿y qué pasa con las personas que no son capaces de manejar a más de 60? Y les pasas por el lado, las asustas, las tensionan, las irritas, las chocas, las matas. Pasan un montón de cosas cuando yo elijo que la vida en la tierra, en la parte espiritual, sean lo que yo creo que está bien y no esos mandamientos que Dios dejó escritos para que se cumplieran y se hicieran realidad en mi vida y a través de ellas yo pudiera vivir unas promesas. Cuando nosotros decidimos como filtrar esos mandamientos es cuando empezamos a volvernos dioses de nuestra vida, no cumplimos eso y empezamos a decir, pero es que Dios, pues, no ve que yo soy bueno, si yo nunca le falto, y empezamos a pelear con Él sin darnos cuenta que estamos filtrando todos esos mandamientos. Entonces, lo que yo les quiero decir ante eso, ante los 10 mandamientos y también los pecados, los 7 pecados capitales, es si están batallando con uno y de verdad de pronto en ese momento no lo comprenden, es algo como que no quieren dejar por el placer de su carne o la satisfacción de, de algo que ustedes sienten, orgullo, vanidad, lo que sea, pídanle la gracia de Dios de que les permita verlo para que luego puedan empezar a sacarlo de su vida. Eso hice yo, me ayudó a ir interiorizando los 10 mandamientos, me ayudó a estar en gracia de Dios y hoy en día me ayuda mucho más fácil a ver mis tentaciones. Entonces, que esto no sea algo impuesto, ustedes llegaron aquí en libertad, pero les estamos ofreciendo la palabra de Dios para que ustedes la hagan realidad en sus vidas. Ojalá tuviera tiempo como de contarles mucho de mi testimonio y de las cosas que yo he vivido gracias al haber aprendido esto, pero a mí nunca mis catequistas, que fueron Carlos y Elizabeth, me impusieron que yo hiciera y lo tenía que hacer y me juzgaron. No, ellos me ayudaron para guiarme y pedir la gracia de ver esos pecados y superarlos, pararme de ahí porque quería estar con Dios, porque empecé a ver que en lo poquito que yo hacía para agradarle a Él, para estar en comunión con Él, para no estar cortada ese cable de comunicación con Él, me daba grandes bendiciones y me ha dado muchas bendiciones. Entonces hoy, para mí, el conocer los 10 mandamientos, el ponerme en sus caminos es algo demasiado placentero, que no es fácil, pero que lo busco todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando pecamos, esto nos separa del amor de Dios. Y hay varios tipos de pecado. ¿Listo? Está el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? Es la transgresión voluntaria en materia grave. ¿Según qué? Los 10 mandamientos, obviamente. Entonces, hay 3 cosas para nosotros saber si estamos en pecado mortal. El primero es que sea materia grave, matar, abortar, algo que afecte mucho de acuerdo a la moralidad, ¿cierto? Que hay. Entonces, que afecte muchísimo. Que sea con pleno conocimiento, es decir, yo ya sé que esto es pecado y aún así lo hago. Y el tercero es que sea con pleno consentimiento, o sea, es materia grave, yo sé que es pecado grave y aparte de eso lo voy a hacer aún sabiendo todo esto. Lo elijo voluntariamente, lo voy a hacer porque yo quiero. Eso es pecado mortal. Y el pecado mortal en nuestras almas tiene un efecto impresionantemente notorio. Son 3 efectos que ustedes lo van a saber reconocer en sus vidas. A veces es mucho más fácil porque uno está como pendiente de los que tiene al lado y dicen, este está en pecado mortal, pero yo los invito a que analicen muy bien y empiecen a reflexionar, que miren para adentro y reconozcan su pecado mortal y empiecen a ver todos estos efectos. El primero es que saca a Dios de nuestra alma. Y eso es igual a perderlo todo en esta vida. Porque si saca a Dios de nuestro corazón y yo ya no estoy en comunión con Él, y Él es el creador de todo,
entonces yo cómo puedo pretender poder lograr muchas cosas materiales, carnales, un montón de cosas, si Él es el creador de todo y yo no estoy con Él. Eso es perderlo todo, es empezar a perder nuestra alma, a mandarla a la perdición, ¿cierto? También perdemos los méritos pasados. Cuando yo estoy en pecado mortal, es como que hubiese borrado absolutamente todo lo bueno que yo he hecho. No acumulo nada, o sea, lo borré con el codo. Si estoy en pecado mortal, todo lo malo lo bueno que yo hice antes, en ese momento no cuenta. Y es como, vuelva y empiece, ¿cierto? Hay una forma de volver a empezar y volver a tener todo esto, pero eso es lo que causa el pecado mortal también, borra todas las cosas positivas que has hecho. El tercero es, para ser perdonado, se necesita verdadero arrepentimiento y perdón de Dios. Ejemplo, alguien, no sé, mató a alguien, una persona mató a otra, se fue y se confesó, maté a una persona, pero no tiene arrepentimiento. Ese arrepentimiento, si ese arrepentimiento no existe, no sale del pecado mortal y necesita el verdadero perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. ¿Listo? Hay otro tipo de pecado que es el pecado venial. ¿Listo? El pecado venial no se observa en materia leve y es sin pleno consentimiento ni conocimiento. El pecado venial son esas cositas que pasan como que tú no estabas buscando, pero que te llevaron en un momento a hacerlo, o que probablemente pecaste y no sabías. En ese momento estás en pecado venial. Y los efectos de este, aunque no son tan agresivos con los del pecado mortal, gradualmente se va volviendo también algo que te puede llevar al pecado mortal. Entonces, estos son los efectos del pecado venial. No priva el alma de la gracia santificante, ni del amor divino de Dios, pero sí del mérito. Es decir, cuando tú estás en pecado venial, es como cuando tú empiezas a pelear con alguien y como que tienes una molestia y como que tienes aquí una cosita que uno como que no sabe qué le pasa. Entonces, más bien prefieres no hacerle la llamada, más bien prefieres no tomarte el café que siempre te tomabas con esa persona, no contarle todas las cosas que siempre le contabas, como que empieza a haber un distanciamiento y por eso empieza a pasar como esa pérdida del mérito, obviamente de Dios en nuestra vida, ¿cierto? El pecado venial tiene otro efecto y este me parece muy importante que lo tengamos en cuenta porque los empezamos a acumular y es que tiene un efecto que empieza a crear tibieza espiritual. Cometo un pecado venial, pero como no lo tengo que confesar ya, como no es tan grave, entonces me confieso la próxima semana, entonces me confieso en un mes y, y bueno, ahí va, llega el mes, llega la otra semana y no te confiesas y ahí ya llevas más pecados veniales acumulados. Es como cuando dices una mentira y esa mentira te lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra hasta que tienes algo que se te vuelve insostenible. Eso pasa con el pecado venial. Cometes uno que te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, o te va profundizando ese pecado venial hasta que llegas nuevamente al pecado mortal. Por eso es tan importante también confesar estos pecados veniales. ¿Listo? También pasa algo, pues ¿por qué ocurre esto? Ese efecto resulta que genera que tú pierdas el control de poder evadir ese placer que sientes. Entonces, si tú pecas venialmente, vuelves y lo buscas, vuelves y lo buscas. Y es como que cada vez tienes menos fuerza de volverte a enfrentar a esa tentación y cada vez mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, voy a leer aquí a ver qué nos han dicho. Bueno, Bosnia, Herzegovina, Medjugorje es una ciudad de Bosnia, Herzegovina, sí, gracias. Y hay un mandamiento que tiene promesa, sí. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, si quieran compartir algo, para ya seguir con esta otra parte que me parece muy importante, que es sobre el pecado. Bueno, vamos entonces a hablar sobre el origen del pecado. ¿Listo? Y el origen del pecado es muy importante entenderlo para saber por qué estamos aquí en la consagración.
qué fue lo que nos trajo aquí, porque estamos viendo toda esta parte, dónde empieza lo rico, porque si no sabemos de dónde nació todo, entonces no sabemos por qué todo esto es tan placentero y nos lleva a tantas cosas en nuestra vida. Entonces, hay varios momentos en la historia donde se hace muy evidente el pecado. Ya sabemos que Adán y Eva, y ahí fue donde nació todo, ¿cierto? Pero hay otro más atrás, que fue la caída. O sea, los ángeles, sabemos que, yo no sé si todos conocemos la historia, creo que sí, la gran mayoría sí debemos conocerla, pero si no, igual aquí la voy a contar para que la busquemos. Eh, Dios creó a los ángeles y tenía un ejército de ángeles. Y resulta que después hizo al hombre, y el hombre lo hizo a imagen y semejanza suya. Y había un ángel que era el más lindo, el más poderoso, el que tenía mucho poder dentro de su ejército de ángeles, que se llamaba Luzbel. Luzbel empezó a sentir mucha envidia y no entendía por qué Dios había hecho al hombre, que era mucho, que somos mucho menos que los ángeles, por así decirlo, le había hecho a imagen y semejanza suya. Y se volvió en contra de Dios. Es decir, empezó a estar en contra de él, empezó a, a combatir con él, y fue ahí donde él decidió apartarse de Dios, separarse, y desde ahí se llama ángeles caídos. Él se llevó a un montón de ángeles del cielo y ese fue la primera parte del pecado. Esa falta de confianza contra Dios, ese no estoy contigo, estoy contra ti, y se aleja por completo de él. Y luego viene esa segunda parte, que es donde Adán y Eva ya pecan en el paraíso. ¿Y qué entendemos acá? Lucifer, ahora, pues Satanás, que es conocido así después de que cae del cielo, empieza a tentar a Eva, ¿cierto? Y la tienta cuando, bueno, Adán y Eva en un principio estaban en el paraíso y ellos caminaban, corrían, dialogaban con Dios, corrían libres, tenían dominio sobre todo en la naturaleza. Ellos dominaban la naturaleza, Adán dominaba la naturaleza. Y Eva es tentada, y ese momento en el que ella cae es donde se rompe toda la confianza con Dios en su corazón. Cuando ella peca y lleva a Adán a pecar, vuelve Dios al paraíso, y cuando ellos sienten los pasos de Dios, lo primero que hacen es esconderse. Y este pecado hace que obviamente los expulsen y toda la historia que conocemos, pero este pecado es lo que empezamos a ver que también es el significado del pecado hoy en nuestras vidas, ¿cierto? Y es porque Eva quiso comer de ese fruto, porque desobedeció a ese mandamiento de Dios de que decía que ese árbol no debes comer, y el ángel, el Lucifer, la tentó diciéndole, porque él no quiere que sea como tú. Y ella come y ahí se rompe toda la confianza. Y aparte de eso se lleva también a Adán, ¿cierto? Entonces el hombre es tentado por el diablo. Dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador, abusando de su libertad. Desobedeció al mandamiento de Dios, abusando de su libertad. Y más adelante vamos a hablar del libre albedrío, porque si Dios da esto, si nos dice estas reglas, entonces yo ¿por qué puedo decidir eso? ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué tengo que batallar con mis instintos, cierto? Entonces es ahí donde tú aquí puedes hacer tu libre albedrío, lo que tú quieras, pero cuando tú tienes unas normas y sabes qué pasa cuando no sigues esas normas, es donde te das cuenta que cuando yo decido algo diferente, yo simplemente estoy siendo Dios de mi propia vida y no estoy haciendo lo que verdaderamente Dios mandó a mi alma a hacer, ¿cierto? Todo pecado es una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Nos elegimos primero a nosotros mismos que a Dios. Eso a mí, esta frase a mí me pareció impresionante, porque muchas veces cuando hablamos de esto sí es lo que quiero cumplir, esto no es lo que quiero cumplir, este mandamiento sí, este no, estamos eligiendo primero nuestro placer, nuestra satisfacción, en vez de darle todo el amor y todo el placer y todo para que Él, que fue el que nos creó, esté satisfecho con nuestra forma de actuar, ¿cierto? Entonces,
ahí fue donde yo entendí, claro, nos ponemos primero nosotros, ponemos primero muchas cosas antes que Dios. Y es ahí donde pecamos. Y es donde nos cuesta tanto aceptar los mandamientos. Porque nosotros tratamos de buscar la felicidad por nuestros propios medios y, nos, y prescindimos de Dios. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, empezamos con una soberbia a pensar que nosotros somos los que todo lo podemos. Y yo no sé, pero en este momento yo caigo en cuenta que a mí me pasa mucho esto cuando planeo algo. Cuando yo tengo planeado, no, en la próxima semana voy a viajar a Manizales, de Manizales a Chicamocha, Chicamocha a Cúcuta y de ahí voy para Barranquilla a estar 2 semanas y luego a Tolú, porque esta es una semana muy fría de pacientes, yo soy odontóloga, muy fría de pacientes, entonces ya me merezco unas vacaciones y ¡tan! Entra la pandemia. Y me aburro, me pongo súper triste porque no puedo salir a viajar, porque no puedo estar con mi familia, maldigo el virus, me pongo súper triste, me deprimo, pasan un montón de cosas. Y entiendo que yo estaba haciendo esa felicidad por mis propios medios y que la voluntad de Dios era quédate en tu casa con tu familia y para. Has tenido una vida supremamente agitada en el último tiempo, te estoy regalando tiempo para ti y no exactamente tiene que ser con viajes, es tiempo en tu casa. Y yo estoy aburrida. Es cuando estoy planeando a través de mi propia felicidad, pero cuando logramos vivir la felicidad en medio de esto que puede estar pasando para muchos, en este ejemplo que pongo, es donde volvemos y confiamos en Él, en ser felices a través de Él y no a través de mis decisiones y muchas veces a través de mis pecados, ¿cierto? Este pecado de Adán y Eva nos lleva a algo que nosotros hoy no podemos ser libres y es una mancha. Nosotros somos herederos de la mancha, de la cicatriz que dejó el pecado que cometieron Adán y Eva. Adán y Eva estaban hechos para ser felices, para no morir, para no sentir dolor en el paraíso. Pero cuando cometieron este pecado y fueron expulsados, se generó esa mancha. Y esa mancha se llama pecado original, que nos deja grandes consecuencias como la muerte, el dolor y la inclinación hacia el pecado. Eso es el pecado original. Entonces, de ahí se derivan muchas cosas de las que hoy vivimos y por las cuales tenemos concupiscencias. Y hoy batallamos contra el pecado. De hecho, por eso muchas veces la soberbia de ni siquiera aceptar el pecado en el cual me siento tan feliz y hacernos esclavo de eso y darnos cuenta que ese pecado nos lleva a otros pecados. Y sale algo muy importante y aquí empieza una parte que me gusta mucho porque nos va a ayudar a entender tantas cosas que genera el pecado y por qué hoy la Virgen María es tan importante en esto que estamos haciendo. Resulta que Jesús y la Virgen María son libres de ese pecado original. Ellos no tenían esa mancha. Hay una gran historia que pues me encantaría que la buscaran, no voy a hablar mucho de ella ahorita, pero es impresionante darse cuenta todo lo que pasó para la Inmaculada Concepción y cómo el Espíritu Santo, cuando María aceptó la voluntad de Dios, ella quedó llena del Espíritu Santo y gracias a eso es que se pudo gestar Jesús también con ese Espíritu Santo para poder estar aquí en la tierra, en el tiempo de la encarnación en la tierra. Entonces, los invito a que lo lean para que vean qué es ser libre de ese pecado original y qué es que nosotros tengamos como herencia el pecado original. Hay algo que pasa cuando nosotros pecamos. Hay 4 rupturas importantes que nos hacen entender mejor lo que pasa cuando pecamos. Son 4 rupturas que yo sé que todos la vamos a ver. La primera es la ruptura con Dios. Ahorita les estaba contando que cuando Adán y Eva pecaron y llegó Dios ahí, Yahvé, y empezaron a sentir sus pasos, ellos corrieron a esconderse. ¿Por qué se escondieron si ellos antes de eso caminaban felices? Si ellos disfrutaban el estar con Él, se reían, caminaban, disfrutaban, comían, hacían de todo. ¿Por qué cuando ellos hicieron eso se escondieron? Muertos de miedo. Porque resulta que el pecado
hace que se desfigure para nosotros la cara de Dios. ¿Cómo así? Ahí cuando nosotros hacemos eso es desobedecerle y empezamos a verlo como alguien, como un opresor, como un Dios castigador, como el papá que nos va a regañar y nos va a sacar del paraíso. Pero es ¿por qué? Porque nosotros con nuestro libre albedrío decidimos desobedecerlo. Y pues si pensamos en un papá, si alguno de ustedes es papá, va a entender más. Pero los que somos hijos sabemos que cuando hacemos algún daño, lo primero que hacemos es escondernos para que no nos regañen. Pero cuando la mamá está feliz con uno, uno está muy feliz porque puede hacer con ella muchas cosas que disfruta, ¿cierto? Entonces el pecado nos desfigura la cara de Dios y hace que nosotros lo percibamos como un Dios castigador, cuando en realidad lo que Él quiere es ser todo amor y enseñarnos muchas cosas muy bonitas a través de sus palabras y sus mandamientos, y que vivamos felices, que seamos amados y que amemos mucho. La segunda ruptura que ocurre es la ruptura con el prójimo. ¿Qué fue lo que pasó cuando ya Dios se enteró que Adán y Eva habían pecado? ¿Qué le dijo a Adán? Adán inmediatamente cambió ahí su forma de comunicarse con Eva, porque él en un principio cuando Dios la creó, eh, la vio tan perfecta que él decía, ahora sí, ella es carne de mi carne, ella es perfecta, es mi ayuda adecuada, yo la veo y me encanta. O sea, él la veía como lo más perfecto para él. Pero cuando ocurrió esto y vio la rabia, lo que le había generado a Dios y el castigo que esto le iba a traer, le dijo, es que esa mujer que tú has creado me ha llevado a pecar contra ti. Y en ese momento se rompe la comunicación y se daña la relación con el prójimo. Eso también lo causa hoy el pecado en nuestras vidas. Se hace una ruptura en la relación con el prójimo. También generó una ruptura con la naturaleza. Ahorita les estaba contando que en un principio Dios le dio a Adán el dominio sobre toda la naturaleza. Cuando fue expulsado, fue donde se dio cuenta que ya era vulnerable ante la naturaleza. Ya tenía que luchar para poder tener algo para comer, tenía que someterse a lo que la naturaleza pudiera hacer, todos los desastres naturales, las pandemias, las plagas, los desastres, las infertilidades, las sequías, se tenía que someter a lo que allá pasara y era completamente indefenso a ella. Esa fue la tercera ruptura. Y la cuarta ruptura es consigo mismo. Perdemos pleno dominio de nosotros mismos, experimentamos la rebelión de los instintos y las pasiones. Y tenemos una inclinación a hacer el mal. Y muchas veces somos muy incoherentes en lo que queremos y en lo que hacemos. Era lo que les estaba hablando ahorita. Y alguna vez me acuerdo que en una situación lo hablaba con una amiga que estábamos conversando sobre el tema y ella me decía, es que yo quiero casarme, yo estoy muy vieja, yo siento que estoy quedada en el tiempo, tengo 35 años, tengo no sé qué, pero cuando yo veía lo que ella hacía, yo decía, es que es incoherente lo que vos querés con la forma en la que vos te estás mostrando en tus redes sociales, con la forma en la que vos estás buscando las parejas por medio de aplicaciones que normalmente no llevan a unas relaciones estables, y vos le estás pidiendo a Dios eso, pero cuando te entrega una pareja, entonces le decís que por qué te dio eso. O sea, empezamos en una batalla tremenda gracias al pecado en el que podemos estar viviendo. También porque estamos buscando esas cosas que nos generan placer, esas cosas que queremos y que como que el instinto carnal nos lleva a hacerlo y no batallamos con eso porque no conocemos la palabra de Dios o simplemente porque ya estamos sumergidos en un pecado que nos lleva a pecar mucho más. Entonces, esas cuatro rupturas a mí me parece súper importante conocerlas porque así hoy es más importante entender la vida. Y muchas veces yo escuché a Elizabeth, que fue mi catequista, en unos espacios empresariales que compartimos, que muchos de ustedes conocen, dibujar las cuatro dimensiones del ser humano. Ella explicaba la física, la mental, la emocional y la espiritual. Entonces, en la física explicaba cosas que yo entendía, en la mental cosas que yo empezaba a procesar dentro de mí, que las podía empezar a hacer realidad. En la emocional como que me empezaba a conocer más cómo reaccionaba.
Pero cuando ella llegaba a la espiritual, decía, la persona que es fuerte espiritualmente, por más que le falle una de las otras tres, no se derrumba, porque simplemente entiende cómo es la vida. Y yo decía, claro, entonces alguien que entienda espiritualmente cómo es, no va a estar todo el tiempo preguntando, pero ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿Pero por qué esta persona lo otro? ¿Pero por qué no? Ya es capaz de mirar con misericordia lo que hablábamos ahorita, el por qué peca, el qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con su alma, por qué cuando hace esto hace que haga lo otro, por qué esto es un detonante para mí, qué pasa si yo soy capaz de batallar con esto, qué herramientas tengo para batallar. Entonces, entender esta ruptura, estas 4 rupturas, me hace entender por qué yo veía a Dios como un Dios castigador, porque le tengo miedo a los desastres naturales, porque hoy estamos refugiados ante una pandemia, porque tenemos ciertos miedos, porque se empiezan a crear cosas de las cuales ni siquiera podemos tener control. ¿Por qué peleo con el otro? ¿Por qué logro entenderlo? ¿Y qué estoy haciendo en mí mismo? ¿Cierto? Entonces, para ir finalizando esta parte, voy a leer los comentarios ya para pasar a la última parte. El pecado mortal aleja las bendiciones que están por llegar a nuestras vidas. Sí. Gracias a ti, Saris, por estar y por escribirme. Este me ha generado mucha información que buscaba hace mucho tiempo. Gracias por este espacio tan valioso. Ay, gracias, Cristian. Julián Mejía, gracias, Silvia. Demasiado felicidad. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a pasar a la última parte que yo les dije que es como esa que uno dice, ok, ya entendí por qué estoy aquí, ya entendí por qué es tan difícil batallar con el pecado, porque tengo la mancha del pecado original, ya sé que María y Jesús no tienen esa mancha, que eso no los hacía propensos al pecado y que aparte de eso hacía que estuvieran todo el tiempo en comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo me caigo, peco, me paro, me confieso y vuelvo a la vida pegadita de Dios y de la Virgen y reconstruyo ese hilo que corté con el pecado? Eso se llama la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia nosotros la recibimos, bueno, nosotros el Espíritu Santo lo recibimos en nuestra alma. Y el Espíritu Santo santifica y sana el pecado. ¿Cuándo lo recibimos? Lo recibimos en el bautizo. Cuando nosotros estamos en gracia, es como tener el corazón en el cielo. Es cuando podemos estar en comunicación con Dios y que a pesar de lo que sea que estemos viviendo aquí en la tierra, sabemos que hay una felicidad y tenemos la fe de que, o sea, empieza a aumentar la fe. Y esa fe hace que, independiente de la situación que estés viviendo, si tú estás haciendo las cosas bien, si mañana no estás, si mañana pasa algo, vas a estar en el cielo con Dios. Entonces, hay una felicidad, no importa lo que esté pasando, pero hay una felicidad. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón y tienes el corazón en el cielo. Es gozar de la presencia y el amor de Dios y saborear los frutos que Él produce. Cuando tú estás en comunión con Dios es más fácil. Yo no sé si ustedes o alguno de ustedes en este momento, durante este tiempo, estén haciendo o la novena al Espíritu Santo o también estén haciendo la consagración al Espíritu Santo. Pero en uno de esos días de la consagración al Espíritu Santo que yo la estoy haciendo, nos enseñaban cómo mantener esa comunión con Dios, cómo ser dócil, qué significa, o sea, yo cómo sé que de verdad estoy en comunicación con Dios. Es una palabra, es un acto, alguien me está hablando, de verdad lo estoy escuchando, o es algo como una conversación que yo tengo adentro de mi corazón, con quién estoy hablando, es conmigo mismo, estoy loco, no. ¿Cómo saber qué es con Dios? Porque es que se vuelve algo repetitivo, se vuelve algo que es un llamado constante, lo que sea, llama a esta persona, proponle eso a esta persona, háganlo, no lo hagan, mejor por aquí, mejor por allá, y se vuelve algo que no se interrumpe, que no se interrumpe, que ustedes constantemente están ahí haciéndolo, como que les da esa gracia de hacerlo constante sin importar la debilidad que tú tengas. Antes la debilidad se vuelve como la fortaleza para eso que estás siendo llamado a hacer. Entonces, en este momento, cuando yo les digo los frutos que eso produce, el mantenerse en gracia, el confesarte, el batallar con esas tentaciones, el fortalecerte cuando caes en una y te paras, te ayuda a que esa
a que esa comunión, esa comunicación, ese hilo esté tan fuerte que tú empieces a reconocer más los llamados de Dios, de la Virgen, del Espíritu Santo en tu vida y los empieces a hacer realidad. Y más que nada, disfrutando ese proceso. Lo digo porque en este momento, durante esta cuarentena, gracias a Dios, una de las cosas que más he hecho es sacarle tiempo a esto, volverme a pegar a estas catequesis, volverme a unir, así sea de forma virtual, a mis catequistas, escuchar la Eucaristía mucho más seguido que antes, que iba solamente en los domingos, porque estaba trabajando, porque estaba distraída solamente en lo que tenía que hacer ya, en lo que me pedía el mundo. Y encontrarme esa consagración del Espíritu Santo me hizo entender la felicidad que siento de estar creando algo nuevo en cuarentena con una persona que somos súper dispersas, pero que el ser tan dispersas y el ser tan creativas nos ha ayudado a consolidar una sinergia impresionante y ver que es constante, cuando yo en mi vida de pronto a veces no soy tan constante, me hace entender que esto no es mío, no es una constancia mía, es algo que Dios y la Virgen nos están regalando. Entonces, los invito mucho a que hoy es difícil, hoy es maluco, hoy escuchar la palabra pecado es pensar que es un Dios castigador, pero cuando yo le pido la gracia a Dios de verlos de forma positiva en mi vida y de batallar contra ellos para sacarlos de mi vida y empezar a tener esa comunión con Dios para sentirme feliz, vale todo, vale todo. Y yo sé que quienes lo hayan experimentado así sea una sola vez en la vida, entienden lo que les estoy diciendo, porque solamente conociendo las experiencias de las personas es como uno dice, wow, pues es increíble. Bueno, es gozar de la presencia del amor de Dios y saborear los frutos que esto produce. Es un anticipado del cielo. Sabemos que hoy en día aquí vivimos mucho estrés, vivimos un montón de situaciones que como que nos cogen y nos presionan contra la tierra y nos hacen sentir frustrados, caídos, que no somos capaces, un montón de cosas. Pero aunque sintamos eso, cuando volteamos a ver como lo que nos espera después de que nos muramos, solamente hay felicidad, ¿cierto? Y esta parte es súper importante, porque llegó la Virgen María a sus vidas, y yo les digo algo que me decían Carlos y Eli cuando nos estábamos consagrando, que yo decía, es verdad, por más que nosotros estemos, o sea, nosotros somos los que decidimos sentarnos a escuchar la catequesis, así quedarme conectada todo este tiempo, a parar lo que estoy haciendo, que en la casa es más difícil parar de hacer lo que estoy haciendo para escuchar la catequesis y conectarme así sea que mientras esté haciendo la comida o lavando los platos o haciendo lo que sea. Yo quiero decirles que no fuimos nosotros los que elegimos hacer la consagración, no fuimos nosotros los que decidimos buscar a María. Ella fue por nosotros. Ella fue la que nos cogió y nos dijo, es que usted es el que yo necesito. Y por eso le mando esta consagración a través de estas personas, porque así es como le va a servir. Lo necesito aquí conmigo, porque estoy creando un ejército para que me ayudes a cumplir mi misión en el mundo. Y una de esas misiones es enseñarle a las personas que tenemos al lado cómo batallar con el pecado, qué es el pecado, que no es estar chapado a la antigua, que no es algo que fue hace mucho tiempo, sino que es algo que nos dejó nuestro Papá del cielo para que nosotros seamos felices en la tierra y después de la vida por mucho tiempo más, en una felicidad infinita, ¿cierto? Donde llega la Virgen, el pecado sale. Entonces, hoy recibimos esta información que puede estar batallando o puede estar lo que sea dentro de nosotros, pero tengan la certeza de que se sembró una semilla y que con la ayuda de la Virgen María y con los pequeños esfuerzos que todos le vayamos poniendo, esa semilla se va a regar y va a dar un fruto impresionante. Ella es la mejor ayuda para sacar el pecado de nuestras almas. Y eso no lo duden. Cuando estén, no sé, en algún momento difícil, para mí hablar con ella ha sido algo espectacular. Pues una bendición tremenda. Los mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos son un sí a Dios. Cuando nosotros actuamos en contra de estos mandamientos, tengan en cuenta que es un sí a su placer y a su pasión. Y le estás diciendo que no a Dios.
Entonces, cada vez que mires esos mandamientos y veas cómo batallas con ellos, date cuenta qué es lo que quieres complacer dentro de ti y pide la gracia para que puedas gradualmente empezar a hacerle, a decirle que sí a él y no sí a tu placer. ¿Listo? Por último, vamos a hablar de la confesión. Y aquí me voy a detener un poquito antes de empezar a dar los pasos para una buena confesión, que son 5. Y vamos a hablar un poquito de, pues a mí me pasaba, yo no sé si a muchos de ustedes les pasaba, antes de empezar voy a leer los mensajes que están escribiendo. Las inspiraciones del Espíritu Santo que se van volviendo más repetitivas entre más les hagamos caso, sí. Nana Rueda, que el Espíritu Santo siga iluminando tu camino, tus catequistas para seguir llevando tu palabra, tantos corazones con sed y así irnos llevando a través de María Jesús. Información muy valiosa, con el privilegio de aprender, pero el ejemplo es una bendición tan linda. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la confesión. Entonces les estaba diciendo que son 5 pasos, pero voy a hablarles de algo que me he encontrado mucho y que yo misma tenía esa creencia. Yo misma decía, sí, es que eso es verdad. Y era pensar, bueno, ¿y yo por qué me tengo que confesar? Si yo en mi habitación me siento a rezar, me siento a orar y estoy hablando con Dios, ¿por qué no me puedo confesar simplemente así, hablando con Dios? ¿Qué me voy a confesar yo con un padre que es hasta más pecador que yo? Porque quién sabe, y ahora con todas las cosas que hay, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahora hay un montón de escándalos en torno a eso, entonces ¿yo por qué me voy a confesar con él? Y alguna vez yo ponía un ejemplo que tal vez puede ser muy básico, pero que lo quiero llevar pues como a ese centro, ¿cierto? Y es, vamos a pensar en esa amistad que nosotros tenemos que es muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Es muy importante, no sé, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, normalmente pueden ser esos, tu abuelo, tu hermano, alguien que sea como muy importante hasta para tus decisiones, o alguien quien te dé en este momento el sustento para vivir. Y a esa persona resulta que en la casa no le gusta que cuando tú trapees pises, no le gusta. Y resulta que cada vez que trapean, tú vas y te dicen, una de las reglas para vivir acá o para que estemos bien es no me pises cuando trapees, cuando yo esté trapeando. Y resulta que está trapeando y tú coges y tan, le pisas, con las botas bien sucias. ¿Cómo se va a poner esa persona? Se va a poner súper brava. Y muy probablemente si lo haces una vez te dice, bueno, no lo hagas. A la segunda vez te dice, ya te dije que no lo hicieras. A la tercera vez está furioso y te dice, no me hables. Esto no es grave, pero ¿qué tal que fuera más grave? Cuando es más grave, inmediatamente cortan la relación, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo digo, no, es que yo por qué le voy a pedir perdón a mi mamá que me pide eso, si cuando yo, cuando utiliza mis tenis los ensucia, yo no se le voy a pedir perdón. Es más, yo le voy a pedir perdón aquí hablando solita y con eso me va a perdonar. Ella va a saber que yo le estoy pidiendo perdón. Ella va a entender mi arrepentimiento o va a sentirse entendido. No, y es mi mamá, o es una persona a la que yo quiero y me sirve como sustento para vivir. Ahora imagínense esa relación con Dios. ¿Por qué Dios escoge a los sacerdotes para la confesión? Porque ellos son el ejemplo, ellos son lo que Jesús utiliza para que nosotros le pidamos perdón. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión y contamos todo eso que ha pasado, no estamos hablando con el sacerdote, estamos hablando con Jesús. Jesús está ahí a través de ellos, independientemente de los pecadores que sean. Eso no es algo que nosotros, que somos igual de pecadores a ellos, tenemos por qué juzgar. Acuérdense lo que decía. Nos da más misericordia al entender que somos tan débiles para pecar y entendemos que para ellos que están en ese camino tan contundente del sacerdocio, se vuelve mucho más dura esa tentación y todas las cosas que el demonio les pone para que caigan. Pero que aunque eso pase, Jesús los utiliza como herramienta para escuchar nuestros pecados y darnos el perdón. Y estamos hablando con Él. Es como acercarse a la cama de la mamá y decirle, perdóname, me arrepiento de verdad, no te vuelvo a pisar cuando estés trapeando. Pero si yo nunca me acerco a mi mamá y le digo eso,
sino que me pongo a chatear con mi amiga, a decirle que perdón, que mi mamá nunca va a sentirse perdonada, ni que yo estoy sintiéndome arrepentida del daño que le hice. Entonces, la confesión es muy importante que la empecemos a entender así. Jesús utiliza a los sacerdotes como herramienta para darnos el perdón de nuestros pecados y para poder estar en comunión con Él. Y cuando empezamos a entender la importancia de la confesión, sentimos sed de confesarnos. Ustedes no saben lo que yo sentí, la tranquilidad y la felicidad que yo sentí, que la última misa que pude ir antes de esta pandemia me confesé. Y aún así, hoy digo, madre, no veo la hora de que abran las iglesias para ir a confesarme, porque quiero estar en completa comunión con Dios para todas las cosas que esta pandemia nos ha inspirado, ¿cierto? Entonces, hay 5 pasos importantes para que lleguemos a la confesión listos a decir y hacer lo que tenemos que hacer. Lo primero, tienen que ser conscientes que cuando lleguemos a la confesión, muchas cosas nos van a intentar distraer. Lleguen primero con un examen de conciencia bien hecho. Hay muchas formas, depende cómo te guste. Puede ser por medio de una lectura, buscas examen de conciencia y están todas las preguntas escritas y tú puedes empezar a hacer como una checklist, ¿cierto? Lo ideal es que, bueno, hay unas confesiones que son confesiones de vida, pero una confesión se hace desde la última confesión que hiciste y lo que haya pasado desde esa confesión hasta ese momento, ¿cierto? Haces ese examen de conciencia y ahí te vas a confesar. Procura estar en oración en el momento de la confesión, porque pasa que antes de la confesión hay cosas que te empiezan a distraer. Te empieza a sonar el celular, te empieza a hablar una persona, te distrae alguien que pasa, y cuando llegas a confesarte ya ni siquiera te acuerdas de tus pecados. Entonces, procura estar en oración, estar concentrado, listo, preparado para la confesión, y obviamente con un examen de conciencia. Lo segundo, después de hacer ese examen de conciencia, es un arrepentimiento sincero en el corazón. O sea, yo voy a ir a confesarme porque de verdad me duele, porque de verdad es algo que no quiero volver a hacer. Si ese arrepentimiento no existe, recuerden que es como si Dios, que todo lo sabe, todo lo ve, aunque ya sabe el pecado que cometiste, sabe si estás arrepentido o no. Pero cuando tú vas con ese arrepentimiento, pasan varias cosas. Cuando tú lo confiesas, es como que de tu lista de pecados, con liquid paper, borraran el pecado, ¿cierto? Pero cuando tú borras con liquid paper, todavía queda esa manchita ahí, es como, aquí borraron algo. El arrepentimiento ayuda a que esa cicatriz, a que esa manchita sea más imperceptible y tú puedas empezar a repararla mucho más fácil con los siguientes pasos. ¿Listo? Lo tercero es el propósito de la enmienda, o sea, yo voy y me confieso y sabemos que debemos reparar. ¿Listo? Como ya vi que esa hoja no va a volver a ser la misma porque ya escribí, ya le borraron encima, ¿cómo hago para que esa manchita de liquid paper sea más pequeña? Yo tengo que hacer algo para reparar ese daño que yo causé, ¿cierto? Y empiezo a ver cómo suavizo esa parte del liquid paper, cómo vuelvo a que sea lo mismo, cómo lo cicatrizo mejor, ¿cierto? Y para eso está la enmienda. Y por último está, obviamente, confesarlo, ser contundente. Vean, en una buena confesión para muchas personas, pueden buscar en YouTube cómo hago una buena confesión. Y hay una que es del padre Teo, o el padre Teodoro Dick France, que dice que explica el paso a paso. Entonces, por ejemplo, no nos tenemos que extender en contar cómo fue cada detalle, cada cosa de lo que dice, lo que no dice, no, sino que yo puedo llegar, cuando ya identifico mi pecado, con el nombre del pecado y entregarlo para que sean perdonados, ¿cierto? Esa es una buena opción. También los invito a que vean más videos sobre esto para que lleguen y se puedan confesar tranquilos, ¿listo? Y por último es la satisfacción de haberlo confesado y empezar a hacer todo para empezar a reparar esa manchita que quedó, para que esa cicatriz yo pueda empezar a sanarla hoy aquí, en vida. Listo. No sé si de pronto tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir por medio del chat. Esta es como la información que nos invita hoy a hacernos consciente del pecado, a no verlo como un castigo, a no verlo como, como reglas que se hicieron para estar encarcelados para cumplir, sino que son las normas para que tu alma llegue al cielo en el estado en que tú quieras que Dios te vea, ¿cierto?
y que es lo único que nos vamos a llevar, porque el resto se queda acá. Y que esos mandamientos se hicieron es para que nosotros seamos libres en la felicidad y no esclavos de decisiones que tomamos, que por el contrario hacen que nuestra alma esté cada vez más manchada y esté cada vez más afectada y por ende que no se vaya a la felicidad eterna, sino a la condenación eterna. Entonces, esto era todo por hoy. Voy a esperar a ver si escriben algo, un momentico, y hacemos las oraciones finales. El Magnificat. La oración final es el Magnificat, que lo tenemos en el chat. Bueno, no hay muchos comentarios, entonces vamos a hacer la oración final para despedirnos. Bueno, entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Esperen un momento, por favor. Sí, es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno, a todos muchas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho esta catequesis. Yo la disfruté mucho, aprendí mucho y que Dios los bendiga.